vamos a hablar en este tema de los números decimales, ya que en los anteriores habíamos visto los números enteros y los números naturales. En este caso, los números decimales surgen a raíz de, por ejemplo, pongamos el caso, tenemos 5 tartas para dividirlas entre 2 personas. Si hiciéramos este pequeño ejercicio, lo que ocurriría es que la primera persona se llevaría 2 tartas seguro a su casa. La segunda persona también se llevaría 2. Y con esta última tarta, lo que decidirían es que la parten por la mitad y cada uno se lleva la misma parte. Por lo tanto, de 5 tartas que había inicialmente, cada uno se va a llevar 2 tartas y media cada uno. Y eso se expresa con 2,5. Por lo tanto, a partir de que tenemos un número con una coma, lo llamaremos número decimal. Aquí tenemos un ejemplo de número decimal. Veamos qué partes tiene y cómo se nombran. Es decir, todo lo que esté a la izquierda de la coma se le llamará la parte entera. Y todo lo que está a la derecha es la parte decimal. Por lo tanto, en este caso el 15,678 es un número decimal que tiene una parte entera y una parte decimal. Es muy importante, que seguramente lo habréis visto en los cursos de primaria, que el 5, si solo observamos la parte entera, el 5 corresponde a las unidades, el 1 a las décimas, a las decenas, si hubiera otro número sería la centena, y así sucesivamente. Pues para la parte decimal existe exactamente lo mismo. El primer número, la primera cifra, serían las décimas, en el segundo número serían las centésimas, y el otro serían las milésimas. ¿Por qué se llama décima, centésima o milésima? Veamos un pequeño ejemplo para entender qué ocurre. Tomemos el primer número después de la coma. Tomemos el número, por ejemplo, el 1,0. Si le aumentamos una décima, tendremos 1,1, así 1,2, y así hasta llegar a 1,9. Cuando ya tenemos 10 décimas, automáticamente el contador se pondría a 0 y aquí pasaría a tener una unidad. Es decir, las décimas se llaman décimas porque cuando tenemos 10 décimas, pasamos de una unidad. En el caso de las centésimas, deberíamos tener 100 para poder convertirlas en una unidad. Y en el caso de las milésimas, deberíamos tener 1000 para convertirlas en una unidad. Veamos un momento qué tipos de números decimales tenemos. Tenemos en los números decimales, vamos a separar esto para no liarnos. Tenemos números decimales con parte decimal finita. Pongamos, por ejemplo, el 2,13. ¿Qué significa que tenga parte decimal finita? Significa que el número que está detrás de la coma, la parte decimal del número, es un número exacto y un número finito. Por lo tanto, lo podemos escribir en un papel y no es un número. El contrario sería, por ejemplo, tener un número infinito. Y por tanto, estaríamos escribiendo números hasta el infinito. En este caso, no. Es un número que tiene una parte decimal finita. Y se le llama decimal exacto, cuando tenemos un número que lo podemos escribir así. El otro caso sería tener una parte decimal infinita. Es decir, un número, ahora veremos algún ejemplo, donde podremos tener una parte decimal infinita. Y este se divide en 2 partes. Veamos qué significa parte decimal infinita. Si alguna vez habéis con una calculadora y escribís, por ejemplo, 10 partido entre 3, veréis que en la pantalla os escribe que el resultado es 3,3333333, así hasta donde puede llegar la pantalla, pero si la pantalla de la calculadora fuese infinita, tendríamos 3 infinitos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que el decimal jamás lo podremos escribir. Si yo lo escribiese así, realmente este es incorrecto, porque aquí detrás vendría otro 3, y luego otro 3, y luego otro 3.
Por lo tanto, es mucho más sencillo, por ejemplo, escribirlo de este modo, ya que así, con esta sencilla nomenclatura, estoy englobando todos los treses decimales que vienen detrás. Otra opción, veremos, que es ponerle el símbolo de periódico. Ahora veremos qué es. Por lo tanto, vemos que de la parte, cuando tenemos una parte decimal infinita, como es este caso, se puede dividir en dos partes. Llamarle periódico o llamarle no periódico. Periódico significa algo que se repite constantemente. Por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, que el Sol es periódico. El Sol sale cada día, a la misma hora, prácticamente, y sale así continuamente hasta, teóricamente, llegar al infinito. Por lo tanto, podemos decir que el Sol es periódico, es algo que se repite día tras día constantemente. Pues en este caso son números que se repiten constantemente. Podemos tener periódico puro o periódico mixto. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si tuviéramos el número 2,13, 13, 13, 13, 13, es un número que podríamos ver que nos da la calculadora, veremos que aquí lo que ocurre es que se está repitiendo el número 13 constantemente. Y esto yo lo podría escribir como una fracción, que como no sé qué fracción es, no la voy a escribir, o lo podría también representar como un 2,13 periódico. Este símbolo de aquí significa que la parte que está debajo de este símbolo se repetiría hasta el infinito. Y así me ahorro tener que escribir 13, 13, 13, 13 y que nunca acabaría para poder representar este número. Si tenemos un número periódico mixto, podríamos llegar a ver que, por ejemplo, tenemos 2,6, 13, 13, 13, 13. Por lo tanto, vemos que en la parte decimal hay una parte que no se repite, pero una parte que sí. Y rápidamente podemos identificar que la parte que se repite es el 13. Por lo tanto, lo representaría de esta manera. 2,6, 13. Y la parte que está debajo del símbolo de periódico solo es el 13, no es el 6. Por lo tanto, yo sé que este es un 2,6, 13, 13, 13, 13, 13. A este se le llama puro, ya que toda la parte decimal es periódica, y en este no, solo una parte de la parte decimal es periódica, hay otra que no, en este caso el 6 no es periódico, no se repite constantemente. Otro caso, y sería el último, es que tengamos un número periódico, como el que hemos visto aquí, pero que no sea periódico, en este caso una parte decimal infinita, pero que no sea periódico, es decir, es un número que no se repite. Esos son números que veremos más adelante y que ahora mismo os los escribo y os los explico, pero que no veréis muy a menudo, que son, por ejemplo, el número pi o el número e. O hay otros números que también tienen parte decimal infinita. El número pi, por ejemplo, es 3,14, 15, bla 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 bla. Es un número que la parte decimal es infinita, pero no hay ningún patrón que se repite. No hay ningún número que se vaya repitiendo. Por lo tanto, yo no podría poner el símbolo de periódico en ningún lugar. Por lo tanto, en este caso, yo no puedo poner el símbolo. Así que no me queda más opción que cortarlo en alguna parte y decir que yo me quedo solo con las centésimas o con las milésimas. Depende qué precisión quiero tener yo de este número. Entonces, estos números son los que no se puede poner una parte periódica, no se le puede poner ese símbolo, y mejor por eso escribirlo con ese símbolo, en este caso el símbolo del número pi, ya que todos sabemos que este número es aquel número tan largo e infinito que no podemos escribir, pero todos conocemos cuál es. Si lo ponéis en la calculadora, veréis que escribir hasta el máximo que tenga la pantalla, pero si tuviéramos una calculadora con una pantalla más grande, escribiría más números. El número es más de lo mismo, es otro número que es infinito y no podemos conseguir expresar todos los decimales que tiene. Por lo tanto, lo dejaríamos como número e y se acabó. Solo para acabar, explicaros que todos los números desde aquí hasta aquí se les llama números racionales. Y solo los no periódicos, estos que son tan raros que no tienen ninguna parte periódica, se le llaman irracionales. Ya que estos
veremos más adelante que se pueden expresar en forma de fracción, como hemos visto por ejemplo en este caso, era el 10 tercios o 3,3 periódico. Vamos a escribirlo bien, ahora que ya sabemos cómo se escribe, 3,3 periódico. Por lo tanto, un número de este modo, que estaría, por ejemplo, aquí, en este caso, un 3,3 periódico, sería periódico y además sería periódico puro. Por lo tanto, se puede expresar como una fracción. Y eso es lo que significa que sea racional. Este número de aquí también se puede expresar como fracción y este también. El problema viene cuando tenemos un número que no tiene ninguna parte que se repite, esos números tan extraños, no se pueden expresar como fracción y por lo tanto, para simplificar un poco, lo que hacemos es llamarles de alguna manera, les ponemos un símbolo y todos ya sabemos que ese es un número tan largo, tan feo, que no podemos escribir, pero todos sabemos cuál es y que nos resulta muy útil, sobre todo más adelante veréis en la parte de geometría, veréis que el pi es un número muy útil y para las funciones a veces utilizaremos mucho la e.